Hola chicos, bienvenidos nuevamente a Física 1. Esta semana vamos a tener un repaso de todo lo que ustedes ya han visto en los recursos que se les ha dejado allí. Como esta es la semana de evaluación, donde tienen que responder al foro y tienen que responder al test. Y también ya tienen una tarea por allí pendiente. Entonces vamos a dar un repaso breve, un resumen, recapitulando todo lo que hemos visto en la unidad. Esta primera unidad se ha dedicado a lo que es la cinemática en una y dos dimensiones. ¿Qué es la cinemática? La cinemática es, simplemente, para verlo de una forma sencilla, el estudio del movimiento sin tomar en cuenta qué está produciendo ese movimiento. ¿Sí? El movimiento, siempre todos los movimientos son producidos por algo, que eso lo vamos a ver más adelante. ¿Quién es ese, qué es ese algo que produce un movimiento? Es una fuerza actuando en el sistema. ¿Sí? Pero eso lo vamos a ver más adelante. Aquí, en esta unidad, hemos visto cómo es el movimiento, hemos podido describir cómo es el movimiento de una partícula, de un objeto, sin importarnos qué es lo que está causando ese movimiento. Entonces, el movimiento más básico, los movimientos más básicos, que es lo que estamos viendo, tenemos, por ejemplo, el movimiento en una dimensión. ¿Qué quiere decir un movimiento en una dimensión? Lo que quiere decir es que se va a mover en una línea recta, que puede ser una línea recta horizontal o una línea recta, eso no es recto para nada, o una línea recta vertical, ¿sí? Pero solo va a tener movimiento en esa dirección, es decir, nunca va a haber un movimiento que se vaya a dar en dos direcciones, es decir, que mientras se está trasladando en la horizontal, está aumentando su altura o disminuyendo su altura en la vertical. Estos son ya movimientos en dos dimensiones, que también lo vemos en la unidad 1, pero eso lo vamos a dejar para el repaso de la siguiente clase que vamos a ver en dos dimensiones. Entonces, por los momentos, solo nos interesamos en estudiar movimientos que se dan en una dimensión. Un ejemplo de eso, por ejemplo, un automóvil en una carretera recta. Cuando hablamos de movimiento, ya todos sabemos, al menos intuitivamente, de qué nos estamos refiriendo. ¿Sí? Si algo está en movimiento, quiere decir que no está estático. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que está estático? Que permanece en una posición a medida que transcurre el tiempo. Es decir, yo agarro un cronómetro, activo el cronómetro comienza a andar, comienza a transcurrir el tiempo y el objeto que yo estoy viendo permanece allí, sin alterar su movimiento. Siempre fijo. Eso es que esté estático, ¿sí? Sí, cuando yo comienzo a ver el tiempo correr, veo que hay un cambio en la posición, quiere decir que se está moviendo, ¿sí? Entonces, tenemos, por ejemplo, siempre cuando estudiamos los movimientos, o en física en general, los movimientos se estudian en función del tiempo. ¿Qué pasa a medida que transcurre el tiempo con un sistema? Eso es básicamente lo que estudia la física. En un sistema, a medida que va transcurriendo el tiempo, ¿qué pasa con ese sistema? ¿Qué le pasa al movimiento de ese sistema? Entonces, inicialmente, por ejemplo, esto que tenemos acá, tenemos un tiempo inicial, se activa el cronómetro, luego vamos a tener un tiempo final. Es decir, aquí transcurrió un cierto intervalo de tiempo. ¿Y qué pasó con el carro que tenemos acá? Inicialmente estaba en esta posición y luego estaba en esa posición. ¿Eso qué nos da? Si tenemos una posición inicial, aquí tenemos una posición final. Quiere decir, si la posición inicial y la posición final son diferentes, entonces quiere decir que hubo un cambio en esa posición, que luego representa un desplazamiento. Entonces, a medida que transcurre el tiempo, si cambia la posición de la partícula,
o del objeto, allí podemos comenzar a estudiar qué es el movimiento, cómo se está moviendo, cuánto distancia puede recorrer en un intervalo de tiempo. Porque algunos objetos en un intervalo de tiempo recorren más que otros objetos en ese mismo intervalo de tiempo. ¿Qué está pasando allí? ¿Qué características del movimiento se está viendo afectada allí? Entonces, todo eso lo podemos estudiar a partir de, por ejemplo, plantear un sistema de referencia. ¿Sí? Siempre para poder resolver un problema en física tenemos que partir de un sistema de referencia. Si no tenemos un sistema de referencia no podemos saber absolutamente nada. Por ejemplo, si aquí ponemos el origen, nosotros podemos saber que en este punto tenemos, si estamos trabajando en la unidad metro, por ejemplo, la unidad del sistema internacional, nosotros podemos decir que en este punto su posición es 0. Y a medida que va transcurriendo el tiempo, va cambiando su posición. Entonces, en el tiempo inicial, en este caso, podemos decir que el auto no estaba en x igual 0, sino que estaba en x igual 2 metros, por ejemplo. ¿Sí? Es por poner un número, por poner una posición. Pero todo se da a partir de un sistema de referencia. Por eso es fundamental tener un sistema de referencia. También podemos colocar, por ejemplo, el sistema de referencia acá y decimos que este es 0. Entonces la posición inicial del carro sería 0. ¿Sí? En el tiempo t igual a 0. Pero, ¿qué pasa? Entonces, ya teniendo nuestro sistema de referencia, nosotros podemos decir, por ejemplo, que esto está a 2 metros y después de un cierto intervalo de tiempo va a estar a 5 metros. Pero si nosotros no tenemos un sistema de referencia, no podemos ubicar la posición de la partícula en un intervalo o en un momento, en un instante de tiempo específico. ¿Por qué? Porque ¿cómo decimos que esto es 2 si no tenemos que aquí es 0? ¿Sí? Si no tenemos el origen acá, sino que es algo que no sabemos dónde está el origen, entonces no vamos a saber cuál es esa posición. La posición es el espacio que ocupa una partícula con respecto a un origen, ¿sí? A un punto de referencia. El espacio que ocupa con respecto al... o el espacio donde se ubica, mejor dicho, el espacio donde se ubica con respecto a el origen o un punto de referencia. ¿Sí? Entonces, obligatoriamente necesitamos nuestro sistema de referencia. Entonces, a partir de nuestro sistema de referencia y que comencemos a contar el tiempo, podemos ver qué es lo que está pasando en el sistema. Entonces, cuando comienza a ver este movimiento, nosotros podemos estudiar cosas como la velocidad y la rapidez. ¿Sí? Tenemos velocidad y rapidez que se dan a partir de cómo es el cambio en la posición. Ya dijimos que la posición de una partícula es la ubicación con respecto a un punto de referencia elegido. Y por eso es que podemos comenzar a decir 10 metros, 20 metros, 30 metros, 40 metros, menos 10 metros, menos 20 metros, menos 30 metros, menos 40 metros. Sí, ya podemos ubicar, decimos, si aquí es 0 y hacia allá está aumentando la posición, entonces hacia el otro lado tiene que estar disminuyendo. Disminuir en el sentido de darle una dirección, pero la distancia como tal es lo mismo ir de 0 a 10 que de 0 a menos 10. El menos solo me indica la dirección, pero la magnitud de esa posición, que es la distancia, es exactamente la misma. Entonces, cuando comenzamos y podemos ubicar la posición, podemos saber cuál es el desplazamiento de una partícula. El desplazamiento de una partícula se define como la distancia que cambió en posición en algún intervalo de tiempo.
¿sí? Es decir, si comenzó en x igual 0 y luego estaba en x igual 30, tuvo un desplazamiento de 30. Pero vean, el desplazamiento es cuánto cambió esa posición en un intervalo de tiempo, ¿sí? Un objeto puede estarse moviendo, hacer un recorrido y finalmente tener desplazamiento cero. ¿Por qué? Porque si tenemos un objeto que parte desde 0, va hasta 20, se detiene, luego va hasta 50, se detiene y luego regresa a 0 y hasta allí marcamos nuestro tiempo. ¿Qué quiere decir? Que como la posición final es igual a la posición inicial, entonces su desplazamiento es 0. ¿Sí? Porque si al transcurrir todo ese tiempo decimos, ¿dónde está ubicada la partícula? Ah, está ubicada en el origen. Ah, entonces no se desplazó nada en todo ese tiempo. Entonces hay que saber distinguir lo que es el desplazamiento, por ejemplo, con la distancia recorrida. La distancia recorrida es todo lo que anduvo, todo lo que recorrió en un intervalo de tiempo, sin importar si volvió al punto de origen. Es decir, si fue de 0 a 40 y de 40 regresó a 0, tuvo una distancia recorrida de 80 metros, ¿sí? Porque fue hasta 40, recorrió 40 y después recorrió 40 más para regresar al origen. Entonces, la distancia recorrida es la longitud total que transita la partícula en el intervalo de tiempo determinado para el estudio. Y el desplazamiento es cómo cambió la ubicación de la partícula. Es decir, si fue de 0 a 40 y después regresó de 40 a 10, en todo ese tiempo, ¿cuánto fue su desplazamiento? Solamente 10. ¿Sí? Sin importar que haya llegado hasta 40 y se haya regresado. Pero, ¿cuál sería su recorrido total? Sería de 0 a 40 y de 40 a 10, entonces serían 40 más 30, su recorrido total habrían sido 30. ¿Sí? La distancia siempre es un valor positivo, es la distancia recorrida. Uno no puede recorrer menos 10 metros, no, pero uno sí se puede ubicar en menos 10 metros a partir de un punto de origen. ¿Sí? La posición es un vector y por ser vector lleva asociado un signo que me dice la dirección hacia donde se encuentra. La distancia recorrida es un escalar y lo que me dice es cuál ha sido la trayectoria, cuántos metros de trayectoria ha tenido. Y bueno, ya conociendo lo que es la posición, ¿sí? En un intervalo de tiempo nosotros podemos saber, por ejemplo, cuál es la velocidad. Entonces, cuando hablamos de velocidad y cuando hablamos de rapidez, estamos hablando de dos cosas diferentes. La velocidad es un vector y por ser vector posee tanto magnitud como dirección. La rapidez es una magnitud escalar, ¿sí? Y lo que me representa es el cambio o cuánto recorrió la partícula en un cierto intervalo de tiempo. Esa es la rapidez, es una magnitud escalar y siempre es positivo. La velocidad, por el contrario, puede ser positivo o puede ser negativo. Aquí vemos que es el cambio en la posición. Tenemos una posición final menos una posición inicial. ¿Sí? Posición final menos posición inicial. Por ejemplo, si se ubica en 0 y después va hasta 10, entonces sería posición final menos posición inicial dividido para el tiempo. Sería 10 menos 0 entre el tiempo, digamos 2 segundos, sería 5 metros sobre segundo. ¿Sí? Pero si por el contrario se mueve, es hacia la izquierda y después de 2 segundos se ubica en menos 10, entonces x final es menos 10, menos x inicial 0, quedaría menos 10 dividido para 2 segundos, me quedaría menos 5 metros sobre segundo. Es decir, que cuando nosotros escuchamos menos 5 metros sobre segundo, ya sabemos dónde ubicar. ¿Sí? En cambio, la rapidez lo que me dice es la distancia que recorrió, y la distancia es un escalar, no tiene signo asociado, recorrió tantos metros en tantos segundos, entonces fue
tantos metros sobre segundo de rápido. Es decir, fue hasta 10 en 2 segundos. Recorrió 10 metros en 2 segundos. Su rapidez es 5 metros sobre segundo. Que fue hasta menos 10 en 2 segundos. ¿Cuál es su rapidez? De 0 a menos 10 hay una distancia de 10 metros, entonces sería 10 metros sobre 2 segundos, 5 metros sobre segundo. Positivo. Siempre la rapidez es positiva. La velocidad es la que puede ser positiva y negativa, y el signo lo que me indica es hacia dónde se está moviendo de acuerdo al sistema de referencia que nosotros estemos tomando. Y luego tenemos una diferencia entre lo que es velocidad promedio y la velocidad instantánea. La velocidad promedio es todo el desplazamiento que tuvo, ¿sí? El cambio en la posición con respecto al tiempo. Y la velocidad instantánea es qué velocidad lleva en un instante de tiempo determinado, ¿sí? No en un intervalo de tiempo grande, no cuánto ha cambiado, ¿sí? En un espacio de tiempo grande, sino en un punto en específico. Entonces, por ejemplo, acá cuando vemos esta gráfica, vemos que tenemos diferentes puntos, ¿sí? Si nosotros nos ubicamos aquí, vemos cuál es la posición inicial en este punto A, y después decimos, bueno, vamos a calcular la velocidad para ir de A hasta F, total. ¿Cuánto tiempo se tardó? 50 segundos para ir hasta F. ¿Y qué distancia recorrió? Bueno, aquí comenzó, digamos que este es 30, comenzó en 30 y terminó en menos 50. Allí nosotros podríamos tomar una velocidad promedio. O de aquí a aquí, bueno, de A hasta B se tardó 10 segundos y recorrió desde 30 hasta 50 metros. Una velocidad promedio, ¿sí? O hasta B, ¿sí? Cuando tomamos de aquí hasta acá, lo que hacemos es ver cuál era la posición inicial, cuál era la posición final, cuánto tiempo transcurrió, y tenemos una velocidad promedio. Pero ahora, ¿qué pasa si nosotros decimos, bueno, cuando estaba en este punto, ¿qué velocidad llevaba? ¿Sí? No qué velocidad, no qué velocidad tuvo para ir desde A hasta D. No, sino justo en D, ¿cuál era la velocidad? ¿Sí? Justo en D, no antes de D, no después de D, sino justo en D. ¿Sí? Ya no es en un trayecto grande, sino que es en un punto en específico. Entonces ya eso es una velocidad instantánea. ¿Y cómo se define la velocidad instantánea? La velocidad instantánea es, por definición, el límite cuando delta t, aquí va una t, déjeme colocarla. El límite cuando delta t tiende a 0 de el cambio en la posición con respecto del tiempo. Entonces, si nosotros conocemos la función posición, si conocemos esta función posición, ese límite, por definición, es la derivada de la función posición con respecto al tiempo, ¿sí? Eso es básicamente lo que es la velocidad instantánea. La velocidad en un punto la podemos calcular como el límite cuando delta t tiende a 0 en un intervalo de espacio determinado. Pero como es un intervalo de tiempo tan pequeño, ese intervalo de distancia se hace tan pequeño que es como que si fuese un punto en específico. Y por eso tomamos la derivada con respecto del tiempo de esa función posición. Ustedes aún no han visto cálculo, entonces esta derivada quizás no la pueden resolver todavía, pero existe una manera a partir de la gráfica de la función. Si nosotros conocemos la gráfica de la función, por ejemplo, una partícula se mueve bajo esta función que tenemos acá, nosotros podemos conocer la velocidad instantánea a través de la recta tangente a ese punto, ¿sí? Entonces, la velocidad instantánea la podemos conocer
como la pendiente de la recta tangente en el punto que queremos, la recta tangente a la función, a la gráfica de la función, en el punto que queremos estudiar la velocidad instantánea. ¿Por qué? Porque esta definición que tenemos acá no es más que la pendiente de una función, de una recta, ¿sí? Si vemos es y final menos y inicial entre x final menos x inicial, lo que conocíamos antes cuando hacíamos una función x en función de y, pero en este caso es una función x en función del tiempo, entonces es x final menos x inicial entre t final menos t inicial, pero es la misma definición de pendiente de una recta. Entonces, por ejemplo, si nosotros quisiésemos tomar cuánto vale la velocidad en este punto, haríamos una recta tangente. ¿Qué es una recta tangente? Una recta que toca la función en un solo punto. Entonces decimos, bueno, trazamos una recta que toque a la función solo en el punto B, entonces es una recta tangente, podemos sacar la pendiente de esta recta tangente y saber cuál es la velocidad instantánea. En este caso, esta recta tangente que tenemos aquí en B es una recta completamente horizontal, entonces eso quiere decir que su pendiente es 0, es decir, que hasta acá, cuando llegó la partícula en este punto, su velocidad se hizo 0, su velocidad instantánea, más no la promedio. En velocidad promedio tiene una velocidad, pero en velocidad instantánea es 0. Y luego, así, en cualquier punto, uno podría ubicar, por ejemplo, bueno, aquí no me salió bien, pero uno podría tratar de hacer una recta tangente aquí, que no me sale bien, porque no es práctico este bolígrafo que estoy usando, pero aquí podríamos hacer una recta tangente y calcular la velocidad en el punto C, una recta tangente acá, 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 donde podamos trazar la recta tangente, allí podemos calcular la velocidad instantánea. Entonces, velocidad instantánea y rapidez instantánea. La rapidez instantánea de una partícula se define es como la magnitud de su velocidad, es decir, el valorcito sin importarnos el signo. Una velocidad instantánea nos puede dar, por ejemplo, acá, si nosotros trazamos una recta tangente en este punto, nos damos cuenta que es una recta decreciente, es una recta con una pendiente negativa. Al ser una pendiente negativa nos da una velocidad negativa, ¿sí? Y acá tenemos una recta dependiente positiva, nos da una velocidad positiva. La rapidez no le importa si es positivo o si es negativo, es simplemente cuál es su tamaño, si con qué magnitud se está moviendo, sin importar si va a la derecha o si va a la izquierda, ¿sí? Es solamente el numerito. Entonces, la rapidez siempre la escribimos sin numerito, ¿sí? Y luego, bueno, podemos hacer modelos físicos, modelos matemáticos para describir el movimiento de una partícula. Si sabemos que, por ejemplo, la velocidad es igual al cambio de la posición con respecto al tiempo, si la velocidad de una partícula es constante, la pendiente de la función siempre va a ser una recta. Y la pendiente de esa recta va a ser la velocidad, en este caso, la velocidad promedio. ¿Por qué es recto? Porque como es constante, entonces siempre va a cambiar de la misma manera. Por ejemplo, si la velocidad de una partícula es 2 metros sobre segundos, eso quiere decir que en cada segundo se va a mover 2 metros. Entonces, en un segundo se mueve 2 metros, en 2 segundos se mueve 2 metros más, en un segundo más se mueve 2 metros más, entonces en 2 segundos se movería 4 metros. Si le sumamos al movimiento un segundo más, se va a mover 2 metros más, sería 6 metros, entonces siempre se va a mover con la misma tasa, ¿sí? En la misma proporción. Entonces, eso es velocidad constante. Entonces, si sabemos que la velocidad del cambio de la posición con respecto al tiempo, el cambio de la posición es x final menos x inicial, de acá, si nosotros conocemos cuál es la velocidad y queremos conocer en dónde se va a ubicar en un cierto tiempo en específico, simplemente despejamos, tomamos delta t, lo pasamos al otro lado, delta t lo pasamos a multiplicar acá,
X que está negativo, lo pasamos al otro lado, positivo, y nos queda X final igual a X inicial, más la velocidad por el intervalo de tiempo. ¿Sí? Entonces, ya vean que si sabemos que un movimiento es a velocidad constante, ya podemos ubicar la posición que va a tener en un cierto intervalo de tiempo. Entonces podemos decir, bueno, si algo se mueve a tal velocidad, en tanto tiempo va a estar en tal sitio. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si de aquí a un punto en específico hay tantos metros, ¿sí? Y yo conozco la velocidad con que yo camino, la velocidad con que yo ando en una moto, la velocidad con que yo ando en una bicicleta, en un carro, en lo que sea. Entonces yo puedo decirle a esa persona, yo le puedo decir a una persona, en tanto tiempo yo voy a estar en tal sitio. ¿Por qué? Porque podemos predecir cuál va a ser la posición final a partir de conocer la posición inicial donde me estoy ubicando y la velocidad con la que yo puedo realizar el movimiento. ¿Sí? Entonces, sabiendo el tiempo, sabiendo la posición final que queremos llegar, podemos conocer el tiempo que nos vamos a tardar o podemos determinar cuánto tiempo nos vamos a tardar. Le decimos, bueno, para llegar a ese punto, yo me voy a tardar 5 minutos, 10 minutos, 1 minuto, lo que sea. Entonces, tenemos también movimientos donde la velocidad no permanece constante. ¿Qué quiere decir que la velocidad no permanezca constante? Que comienza el recorrido, comienza el movimiento en un intervalo de tiempo, tomamos la velocidad y tiene un valor y luego un tiempo después medimos la velocidad y tiene otro valor. Entonces ahí quiere decir que la velocidad está cambiando. ¿Sí? Si la velocidad está cambiando, quiere decir que tenemos lo que conocemos como la aceleración. La aceleración no es más que el cambio en la velocidad con respecto al tiempo. Es decir, un objeto comenzó a moverse con una cierta velocidad y a medida que transcurrió el tiempo, esa velocidad cambió. Es decir, comenzó moviéndose a 2 metros sobre segundo, pero después de tanto tiempo ya no se movía a 2 metros sobre segundo, sino a 5 metros sobre segundo, por ejemplo. Entonces, este cambio en la velocidad con respecto al tiempo es causado por una magnitud física que se conoce como la aceleración. ¿De dónde viene la aceleración? Eso lo vamos a ver más adelante en la próxima unidad. Entonces, si vemos la expresión de la aceleración, nos damos cuenta intuitivamente que es básicamente lo mismo que pasa con la posición con respecto al tiempo para la velocidad, pero ahora es con respecto a la velocidad. Si vemos en la misma definición, lo único es que aquí ya no es velocidad, sino aceleración, y aquí ya no es posición, sino velocidad. Aquí es velocidad en X, porque también una sola dimensión. Entonces, tenemos velocidad final en X menos velocidad inicial en X entre tiempo final menos tiempo inicial. Y la aceleración instantánea, tomamos la misma definición, es el límite cuando el t tiende a cero del cambio en la velocidad en X con respecto al tiempo. Es exactamente lo mismo. Si tomamos un tiempo muy pequeño, entonces quiere decir que va a haber un cambio en la velocidad muy pequeño. Y al tomar la tasa de cambio de esa velocidad con respecto de ese tiempo, podemos saber cuál es la aceleración en un punto en específico. De aquí, entonces podemos ya ir ampliando nuestro conocimiento y nuestro estudio para el movimiento de una partícula. Recuerde que cuando digo partícula me refiero a cualquier objeto, pero que se trata como una partícula. Entonces, la aceleración en X va a ser igual a el cambio de la velocidad en X con respecto al tiempo. Si comenzamos en tiempo igual a 0, que es lo normal, en t igual a 0, está el inicio del movimiento, entonces nos va a quedar entre el tiempo final. De acá podemos despejar, pasamos t hacia este lado y la velocidad inicial que está negativa la pasamos positiva y nos queda esta
ecuación que tenemos acá. Velocidad final en X va a ser igual a la velocidad inicial en X más aceleración por tiempo. Vean que ya podemos ir teniendo ecuaciones que nos relacionan dos o tres variables. En este caso tenemos tres variables: velocidad, aceleración y tiempo. ¿Sí? Entonces, ya tenemos más herramientas para ir estudiando el movimiento. También sabemos, al igual que para la velocidad promedio, tenemos una forma de calcular la velocidad, la aceleración promedio, que es la suma de las velocidades en el punto inicial y en el punto final, dividido para 2. Y así, a partir de la aceleración, podemos también saber cuál va a ser la posición final o cuál es la posición inicial. Por ejemplo, si conocemos la posición final de algo y nos interesa saber dónde estaba hace tanto tiempo, ¿sí? Entonces, eso lo podemos saber a través de estos modelos matemáticos, siempre y cuando la aceleración sea constante. Para aceleración constante podemos tener esta ecuación. Por ejemplo, la velocidad promedio por el tiempo es igual al cambio en la posición, x final menos x inicial. Sabemos que la velocidad promedio o la... Ya, aquí hay un errorcito, perdón. Voy a arreglarlo. Listo. La velocidad promedio, ya que no se arregló. Listo, ahora sí se cambió. Entonces, la velocidad promedio, que es esto que tenemos acá, velocidad en x final más velocidad en x inicial dividido para 2, lo sustituimos esta expresión acá y nos va a quedar esto, un medio de la velocidad final más la velocidad inicial en x multiplicada por el tiempo, y sabemos que la velocidad final, de acuerdo a esta expresión, la podemos sustituir justo a, bueno, acá no, era acá. Esta expresión la podemos sustituir acá. ¿Sí? Y nos va a quedar la velocidad en x inicial más la velocidad en x inicial más la aceleración por el tiempo, todo multiplicado por el tiempo. Velocidad en x inicial más velocidad en x inicial da 2 veces la velocidad en x inicial multiplicada por un medio, da velocidad en x inicial multiplicada por este tiempo que tenemos acá afuera. Nos queda este término aquí. Y nos queda un medio que multiplica un medio de la aceleración por el tiempo multiplicado por este otro tiempo, nos da un medio del tiempo al cuadrado. Entonces, vea, ya podemos tener las diferentes ecuaciones para estudiar el movimiento. Por ejemplo, en algún momento podemos conocer con qué aceleración se está moviendo un cuerpo y cuánto tiempo se tarda en realizar un cierto movimiento, pero no nos dicen cuál es, por ejemplo, cuál va a ser la velocidad en el medio del intervalo de tiempo que estamos estudiando, cuál va a ser la posición, o necesitamos saber después de cuánto tiempo, dónde se va a ubicar. Entonces, ya ahora tenemos no simplemente la definición de aceleración, la definición de velocidad, sino que tenemos ecuaciones que me relacionan posición, velocidad, aceleración, tiempo. Entonces, con estas ecuaciones que me relacionan toda esta variable, podemos describir cómo va a ser el movimiento. Es decir, podemos llegar a saber cuál va a ser la aceleración, cuál va a ser la velocidad, cuál va a ser la posición en un intervalo de tiempo determinado o en un instante de tiempo determinado. Por otro lado, tenemos objetos en caída libre. Esto es, básicamente es el movimiento en una dimensión uniformemente acelerada. ¿Sí? Esto es básicamente este mismo movimiento que tenemos acá, pero en el eje X quiere decir que nos estamos moviendo así. Ahora, objetos que caen libremente es así, bueno, debería ser completamente recto, pero al parecer no puedo dibujarlo completamente recto. ¿Sí? Iría
en una dimensión. ¿Sí? Entonces, en esta dimensión o en esa dirección son objetos que caen libremente y en esta dirección son objetos que se mueven en la horizontal. ¿Qué pasa? Cuando nos movemos en la horizontal podemos tener movimientos que se mueven a velocidad constante. ¿Qué quiere decir que se mueve a velocidad constante? Quiere decir que no tiene aceleración. Y tenemos objetos que se pueden mover con una cierta aceleración. La aceleración puede ser pequeña, la aceleración puede ser grande, puede variar incluso la aceleración mientras se está moviendo. O la aceleración la puedo determinar y va a valer cualquier valor en específico. Ahora, los objetos que caen libremente, cuando hablamos de caída libre, por ejemplo, vamos a referirnos al caso de la Tierra. Estamos en la Tierra, no vamos a ir a otro planeta, aunque podemos estudiar también la caída libre de los cuerpos en otros planetas. Entonces, todos sabemos lo que es caída. Si soltamos algo, ¿sí? Si tenemos un objeto, lo agarramos y lo soltamos, sabemos que se va a ir hacia abajo. Entonces, ¿esto es debido a qué? Debido a la fuerza de atracción gravitacional con que la Tierra atrae a los objetos, a todos los objetos. Nosotros podemos caminar sobre la Tierra porque la Tierra nos atrae y hace que nosotros permanezcamos unidos a ella, ¿sí? Si nosotros queremos despegarnos de la Tierra y saltamos, la Tierra nos va a alar y vamos a regresar a la superficie del suelo. Si nosotros agarramos y saltamos de un edificio porque no queremos estar sobre la Tierra, ¿sí? ¿Qué va a pasar? La Tierra nos va a alar y vamos a caer abajo. Entonces mejor no salten de un edificio porque la Tierra los va a llevar directo abajo. Y mientras más alto sea el edificio, más fuerte será la caída. Entonces nunca vayan a hacer esto. Entonces, en la Tierra todos los objetos van a ir hacia el centro de la Tierra. Lo que pasa es que no llega al núcleo de la Tierra, no llega al centro porque hay una masa entre el núcleo de la Tierra y la superficie de la Tierra. Entonces, ¿hasta dónde llegamos? Hasta la superficie porque la superficie nos detiene. ¿Sí? Pero si esa superficie no nos pudiese detener, seguiríamos cayendo más y más y más abajo. Entonces, básicamente esto es un movimiento acelerado. ¿Por qué? Porque siempre va a tener una aceleración. ¿Cuál aceleración? La aceleración de la gravedad, ¿sí? Que es la aceleración producida por la fuerza de la gravedad. Entonces, si nosotros desde un edificio lanzamos un balón, el balón va a ir hacia el suelo. Si nosotros soltamos un elefante, esto no sé qué es, y una pluma, todos, sin importar cuál sea el objeto, todos se van a dirigir hacia el centro de la Tierra. ¿Sí? En teoría y en condiciones iniciales, cuando no existe ningún tipo de fuerza resistiva, allí es donde hablamos de caída libre, porque nada lo detiene. Si no hay ningún tipo de fuerza resistiva, todos estos objetos, sin importar el tamaño, sin importar la forma, sin importar cuánta masa tiene cada uno, deben caer al mismo tiempo. Es decir, si no hay ningún tipo de resistencia, por ejemplo, la resistencia al aire, si yo suelto un elefante y suelto una pluma desde una posición, desde una misma posición, los dos deben caer al mismo tiempo a la superficie de la Tierra. Por ejemplo, acá deben llegar los dos al mismo tiempo, si no existe ningún tipo de fuerza. Pero obviamente existen fuerzas resistivas. Por ejemplo, cuando nosotros andamos en la calle, hay viento, hay corrientes de viento que vienen, hay un aire que se está moviendo y este aire causa una cierta resistencia al movimiento. Por eso, un objeto con una masa muy pequeña, el aire lo puede mover fácilmente, y un objeto con una masa muy grande, el aire no lo puede detener tan fácilmente, y por eso es que si soltamos, por ejemplo, un ladrillo y una pluma, vamos a ver que el ladrillo cae primero, pero es porque hay otras fuerzas, que hay otros agentes que resisten
la caída, ¿sí? Que hacen que cambie esa caída. Pero si quitamos todos esos agentes externos, por ejemplo, si estamos en un sitio donde no hay aire, no hay moléculas de oxígeno ni de ningún gas, es decir, no hay nada que impida la caída de dos objetos, entonces sin importar la masa, los dos objetos caerán igual. ¿Por qué? Porque la aceleración es constante y es la misma. La aceleración de la gravedad, que a nivel del mar es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Es decir, que cuando yo suelte los dos objetos, sin importar su masa, ambos se van a acelerar a 9.8 metros sobre segundo al cuadrado y entonces va a aumentar su velocidad de igual manera y eso quiere decir que va a recorrer la misma distancia en el mismo tiempo. ¿Sí? Si no existiesen fuerzas resistivas en la vida real, eso no pasa por todas las fuerzas resistivas que existen, pero idealmente en caída libre no importa el tamaño, la forma, la forma o el peso del objeto, todos caerán de igual manera. Entonces, acá, igual, si nosotros soltamos un balón, se va a ir hacia abajo. Si por el contrario agarramos y lanzamos el balón hacia arriba, le aplicamos una cierta fuerza que hacemos que el balón se vaya hacia arriba. En este caso no hablemos de fuerza, sino de que le impulsamos con una cierta velocidad el balón hacia arriba, el balón va a ir hacia arriba, pero como le dije, la gravedad lo va a alar hacia la Tierra. ¿Sí? Entonces, él se va a ir moviendo, pero la fuerza de la gravedad lo va a alar. Entonces, ¿cómo lo va a alar? Con una aceleración de 9.8 metros sobre segundo. Entonces, en este caso, la aceleración iría en este sentido y el movimiento va en este sentido, van en sentido contrario. ¿Qué va a pasar? La rapidez va a ir disminuyendo, 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 hasta el punto donde su rapidez es cero. Cuando ya no tiene más rapidez, no tiene cómo recorrer más distancia hacia arriba, entonces instantáneamente por un momento se va a detener y luego va a comenzar a bajar. ¿Por qué va a comenzar a bajar? Por la gravedad que va a hacer que se acelere ahora en la dirección hacia la Tierra. ¿Sí? Básicamente este es el mismo movimiento que acabamos de ver, el movimiento acelerado para una dimensión, porque aquí hablamos en una dimensión, no es dos dimensiones, aunque aquí se ve como que esto hiciese un movimiento parabólico, pero no, en realidad es para representar que el objeto subió y que el objeto bajó verticalmente. Mira, aquí dice tiro vertical hacia arriba. Es completamente vertical. Si algo sube completamente vertical, cuando se detiene, va a caer completamente vertical. Cuando tenemos movimientos de esta forma, esos son movimientos parabólicos, movimientos proyectiles, que tienen un desplazamiento en X y tienen un desplazamiento en Y al mismo tiempo. Eso lo vamos a ver en la próxima clase. Entonces, y vamos a ver cómo se tratan esos problemas. En este caso, es un movimiento unidimensional, una sola dimensión, que es la dimensión vertical, cuya aceleración es la aceleración de la gravedad. Lo bueno de objetos que caen libremente, cuando estudiamos objetos que caen libremente, ya esa variable aceleración sabemos cuánto vale. Que en el caso contrario, cuando hablamos de movimiento en una dirección, la aceleración puede ser diferente dependiendo de cómo sea el movimiento. Puede valer 0, puede valer 1,2, puede valer 10.000 metros sobre segundo al cuadrado, puede valer 5 metros sobre segundo al cuadrado, puede tener cualquier valor. Y puede ser que sea una incógnita, que necesitemos conocerla, es decir, tenemos que hacer los cálculos para saber con qué aceleración se está moviendo. Aquí en caída libre no, aquí ya sabemos que la aceleración es la gravedad y ya conocemos cuánto vale. Entonces, nos quitamos un peso de encima, ¿sí? Nos quitamos el dolor de cabeza de tener que calcular esa aceleración, ya la conocemos. Entonces, es una variable ya conocida, es decir, que se nos reduce el número de variables desconocidas que podemos tener en las ecuaciones. ¿Por qué? Porque las ecuaciones son exactamente las mismas ecuaciones que tenemos para el movimiento uniformemente acelerado en la dirección horizontal, en la dirección de X. Lo único es que ahora vamos a cambiar la variable X por la variable Y. Aquí teníamos velocidad en X final, ahora es velocidad en Y final, velocidad en Y inicial más aceleración por el tiempo. El signo que tenemos acá
puede ser más o puede ser menos. ¿De qué va a depender? De la dirección con que se esté moviendo el objeto. Normalmente, lo que por convención internacional se tiene, y es lo que uno suele usar, es que un objeto que se mueve en caída libre o que se mueve hacia abajo, la aceleración la tomamos como negativa. Y si se está moviendo hacia arriba, bueno, siempre la aceleración va a ser negativa porque la aceleración siempre va a venir en esta dirección. Entonces, este más es un más genérico, pero la aceleración es la que va a decir la aceleración de la gravedad, es la que me va a dar el signo, y normalmente es negativa. Por eso aquí siempre se toma como negativo, negativo, ¿sí? Negativa, no importa si va hacia arriba o hacia abajo, porque siempre va en este sentido. Si va hacia abajo, se va acelerando de manera negativa, porque nosotros solemos decir, en este caso, lo que quería decir acá era que cuando nosotros tomamos el movimiento, ¿sí? Podemos decir que el movimiento a partir de un punto de referencia, ¿sí? De un origen, hacia arriba es positivo y hacia abajo es negativo, ¿sí? Entonces, como la aceleración de la gravedad siempre apunta hacia abajo, porque siempre apunta en la dirección del centro de la Tierra, este siempre va a ser negativo, ¿sí? En nuestra cuenta siempre va a ser negativo, pero la ecuación genérica general es de esta manera. Entonces, este signo para movimiento en caída libre siempre va a ser negativo, acá. La velocidad depende, si va hacia arriba es positiva, si va hacia abajo es negativa. Entonces eso va a depender de hacia dónde se esté moviendo. Si nosotros dejamos caer, esto puede ir con una velocidad negativa, y si por el contrario va hacia arriba, va con una velocidad positiva. Y bueno, básicamente ese es el primer resumen. La próxima clase haremos un resumen de movimiento de proyectiles y movimiento circular. Y bueno, ya tienen el test habilitado, tienen el foro habilitado. Estudien antes de responder. ¿Sí? Tienen una cierta cantidad de tiempo, de días. Tienen varios días para responder al test, varios días para responder al foro. No lo hagan de manera apresurada. Estudien, analicen todo y luego respondan. Bueno, chicos, chao, chao. Hasta la próxima.